La cuestión es que realmente tienes que cambiar quién eres tú, tienes que cambiar tu personalidad, tu forma de ver la vida. Eso no son trucos, eso es que la manera en la que pensabas la reemplazas por otra. Y eso es un proceso muy duro, que tienes que abandonar una serie de creencias y de presupuestos y de hipótesis y reemplazarlo por otros. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno de mi club privado que pasó por la mentoría 1 a 1 conmigo. Su historia es la de un hombre que tras sumar 40 años en 2 matrimonios que acaban en divorcio, decide decir basta y decide que quiere hacer un cambio para dejar de repetir los mismos patrones una y otra vez. Y esto lo lleva a sus más de 60 años a emprender un camino que lo lleva a reconstruirse como hombre y romper de raíz con parte de su identidad que le llevó al desgaste, al sacrificio sin recompensa y a perder su atractivo en esas relaciones. Una historia que desmonta por completo el mito de que ya es tarde para cambiar. Una historia que tenía muchísimas ganas de traer aquí porque llevo ya un tiempo desde que lo tengo en mentoría que le tenía el ojo echado para invitarlo al podcast. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno sobre los aprendizajes de sus 2 matrimonios, su punto de inflexión y su nueva relación. Y después extraeré al final las 3 reflexiones, como siempre, que nos podemos llevar de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes de darle el paso al compañero, te recuerdo 2 cosas. La primera es que hemos abierto unas poquísimas plazas para la mentoría durante unos días. Si estás interesado y quieres más información, debajo de este podcast tiene un enlace para unirte gratis a la comunidad de email. Por otro lado, está muy cerca, falta muy poco, para que suelte esa gran novedad en la que llevo meses trabajando. Parece un parto esto. Será en la comunidad de email y si no te lo quieres perder, mi recomendación es que te apuntes gratis desde el enlace de debajo de este podcast. Así que dicho esto, y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago y es, ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto, a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido. Hola, Dani, buenas tardes. También muchas gracias a ti por pensar en mí, por pensar que puedo dar algo útil a las personas de la comunidad. Estoy muy contento también de poder participar en el proyecto. Me alegro. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues la verdad es que no lo sé demasiado bien. Eh, tuve, em, tuve un segundo divorcio muy traumático. Sí, tuve un primer divorcio. Entre los dos sumaron 40 años de relación, entre esas dos matrimonios. Y, Ajá. y un amigo estaba metido en los temas de tus podcasts, etcétera, y me decía, mira, tienes que mirar este asunto porque realmente vas a ver cómo tu vida te pasa por delante. Y yo le digo, no estoy muy seguro, no sé qué, en fin, la resistencia de la que hablas muchas veces, ¿no? La cosa es que, de hecho, le dije, mira, he conocido a una persona, esto de que me cuentas de que las mujeres reaccionan de esta manera, de esta otra, no estoy yo convencido de que esto sea así. Voy a darle una oportunidad a ver si con esta persona las cosas van como creo que tienen que ir. Y si no, me pongo en lo que tú dices. Al cabo de una semana le estaba preguntando, oye, ¿dónde decías que había que mirar? O sea que eso fue un poco el inicio. Y luego ya una vez que empecé a escuchar tus podcasts, pues evidentemente se te abre una perspectiva y un mundo que dices, es que no me lo puedo
no es que no me lo pueda ni creer, es que no me lo puedo ni imaginar que es Claro. así. Claro, aquí me surgen preguntas que tengo, porque claro, sumar entre dos matrimonios 40 años que comentaba es mucho tiempo y, y después de ponerte en contacto con, bueno, pues con los podcasts o con los contenidos que escuches y tal, ¿qué, qué realización tienes ahí? Si es que tienes alguna, ¿no? Esto que dice tu amigo de que se te pasa por delante de la vida, ¿no? Pero ¿qué tipo de realizaciones tienes ahí que te lleven incluso a tomar conciencia de las problemáticas que puedas estar teniendo que a lo mejor ni siquiera sabías? No, no lo sé. ¿Qué ocurre en ese momento? Dices de lo que me doy cuenta con respecto a mí mismo, cuando dices de realización. Sí, Sí, empieza a pensar y qué se te viene a la mente. Imagino que echas la vista atrás a esos 40 años entre las dos relaciones. ¿Qué pasa? sí. Yo creo que había tomado el punto de vista de la víctima, ¿no? Que es el más fácil de tomar, de decir, bueno, pues mira, es que estas personas pues son de esta manera, yo a fin de cuentas pues soy un tío guay y si no lo han descubierto pues es problema de ellas, no es problema mío, tal y cual. O sea, basura, ¿no? Claro. Como también he oído varias de tus podcasts, pues al final las personas se comportan y las mujeres se comportan en función de cómo te comportas tú y aprendes a darte cuenta de que si se han comportado de una determinada manera y has tenido, tienen un comportamiento hacia ti, pues en el que han terminado haciéndote feos, haciéndote sentirte mal, despreciándote, incluso en público, em, que el problema no es de ellas. Claro, el aceptar que es tu problema y no el de ellas, te requiere tomar control de tu vida, aceptar tu responsabilidad y darte cuenta de que en realidad, podías haberlo evitado y que sí, que obviamente tienen parte de culpa, pero no tienen ni toda la culpa ni tan siquiera la mayor parte. ¿Cuáles son los problemas más, digamos, relevantes que en ese momento descubres que has tenido? Digo descubres porque a lo mejor lo sabía, ¿no? Pero me refiero, cuando ya le puedes poner nombre. Sí, es un nombre muy sencillo, beta. Sí, es la mentalidad del proveedor y luego también la mentalidad del que cree que haciendo cosas y ofreciendo cosas continuamente vas a conseguir mejorar la relación. Con eso lo único que consigues es ir creando más apetencia por más, eh, mm, pues por recibir más por la otra parte y además luego nunca es suficiente. Entonces, claro, eso para mí era una cuestión que no llegaba a entender, es decir, pero ¿cómo es posible? Si realmente estoy aportando no ya el doble, estoy aportando 10 veces más, 100 veces más a la relación y a la familia que esta otra persona. ¿Y cómo es posible que aún así todo lo que dé no sea suficiente? Entonces, claro, cuando te escucho a ti, etcétera, pues ya lo entiendes. Dices, claro, el problema no es lo que das, el problema es la manera en la que, la actitud con la que tú lo afrontas, cómo lo presentas y todo ese tipo de cuestiones que bueno, hablas de eso, tratan tus podcasts, ¿no? Sí. Claro, sí que al final es muy curioso, entiendo el vivir una relación donde estás, como tú dices, dándolo absolutamente todo y ver que no solo no es suficiente, sino que parece contraproducente. Cuando luego y luego descubrir sobre todo que quizá una de las causas, no digo evidentemente todas, pero quizá una de las causas que aceleran más el deterioro de la relación es justamente el haber estado tan preocupado porque fuera bien y por querer aportar cosas. A mí eso es algo que a día de hoy me sigue pareciendo como
no sé, lo llamaría fascinante o como un poco un gran clic, ¿no? Que incluso a día de hoy me sigue haciendo que pare y piense y diga, joder, esto es cierto. Claro, efectivamente es la conclusión a la que, bueno, iba a decir a la que terminas llegando. No, esa conclusión por tu cuenta no llegas a ella, porque es algo que tienes tan metido en vena que, que tu reacción es decir, es que esta otra persona tiene algo erróneo, yo lo estoy haciendo correctamente, es esta otra persona la que lo está haciendo mal, entonces, bueno, pues tendré que cambiar de persona a ver si encuentro otra persona que con ella sí, sí funcione. Los divorcios. Claro, y dices que el último traumático, obviamente, no hace falta que entre en detalle, pero algún aprendizaje que saques de ahí. De cara a alguien, me refiero de cara a alguien que nos esté escuchando y que a lo mejor pues se le avecine un divorcio o incluso esté metido en uno. Sí, bueno, obviamente cada relación es un mundo, pero la cuestión es que si estás, si ves que el mundo está colapsando alrededor tuyo, no es tu misión el mantener, el sujetar, poner manos y piernas y cualquier tipo de elemento para evitar que las cosas colapsen. O sea, lo que tienes que hacer entonces es decir, bueno, pues venga, pues que colapse y ya nos enteraremos a ver qué pasa. Porque a veces, claro, tienes la sensación de que si todo va a colapsar y tu familia, pues claro, que involucra pareja, hijos, todo lo material asociado a eso, colegios, vivienda, etcétera, que tú estás ahí sujetándolo con uñas y dientes, eh, dices, claro, es que si yo ahora fallo, pues todo cae. Pero en vez de recibir ayuda, lo que estás recibiendo es que todavía parece como que te empujan más. Dices, bueno, venga, va, pues ala. Eh, o sea, Claro. el ver que no tiene sentido el seguir tú solo tratando de mantener ese asunto. Muchas veces como que más que evitar el colapso, como tú dices, no digo contribuir a él, pero soltar quizá la resistencia a que las cosas tengan que ser de una determinada manera o no. O sea, al final quizás sea más interesante ver cómo son y dejar que sean como deben de ser, porque a lo mejor tiene que ser de esa forma. No hablo como con pasividad, sino más que nada por evitar comportamientos que te van a llevar a que tú piensas que estás haciendo lo correcto para evitar un mal mayor y en realidad cuando analizas cómo funciona el tema de, bueno, la naturaleza femenina, su estrategia reproductiva y demás, lo que tú piensas que es intentar evitar algo, una catástrofe mayor, en realidad estás contribuyendo a ello. Entonces quizás sea más interesante pues no, lo que tú dices, ¿no? No aferrarte a esa idea de que tienes que frenar el Sí, yo creo cataclismo. que tiene mucho que ver con los roles que tienes aprendidos, bueno, pues con la educación, con la enseñanza, con el entorno que te transmiten una serie de ideas, es lo que consideras que es, entre comillas, normal y lo que se espera que un buen padre tiene que proveer, pero que en realidad pues es un mecanismo que al final ves que si no lo enfocas correctamente, como fue mi caso, te lleva te lleva al desastre y a poner un esfuerzo que no tiene, no solo no tiene recompensa, sino que además pues estás, digamos así, también tirándote piedras contra tu propio tejado. Mm. Cuando empiezas a escuchar cosas del podcast y tal, haces cambios, si tenías como ahí una medio relación empezando y tal, empiezas a poner cosas en práctica o ya pasas directamente a la mentoría, por ejemplo, en este caso. O sea, ¿hay algún periodo de tiempo donde tú pruebes cosas por tu cuenta y veas si funciona, si no? ¿Cómo es ese Sí, proceso? sí, sí, hubo un periodo de tiempo. De hecho, no pensé inicialmente en nada diferente de escuchar los podcasts. No, no hice la mentoría hasta que prácticamente me había escuchado la totalidad de los podcasts. Bien, es cierto que fui bastante rápido, pero aún así, pues
me duró como 3 o 4 meses ese periodo. Y, Ujú, y durante ese periodo sí, puse en práctica, me di de alta en una app de citas con este amigo que era el que me había presentado todo el tema, pues me ayudó haciéndome fotos de perfil para la aplicación, teniendo ujú, algunas recomendaciones. Y bueno, pues hubo momentos en los que estuve bastante descontrolado, entre comillas, o sea, quiero decir, jueves quedar a tomar un café con no sé quién, viernes a cenar con tal, sábado a hacernos, o sea, de esto que dices, no me da la vida. Y que incluso sin llegar a, bueno, pues sin presumir de ser ningún don Juan, pues incluso tener ya resultados, de tener algún pool, etcétera. em, ujú. y todo eso, pues simplemente con, entre comillas, las técnicas o las enseñanzas del podcast. Em, Precisamente hubo un cambio que fue lo que me hizo entrar en la mentoría, y lo que me hizo entrar en la mentoría no fue cómo generar atracción para entablar una relación. O sea, el romper el hielo, el abrir, el conseguir unos teléfonos desde la aplicación, pasar a WhatsApp, pasar a citas y todo eso, bueno, pues eso más o menos me funcionó de una manera razonable. Eh, Tuve, como te digo, pues resultados hasta llegar en algún momento a no poder gestionar tu agenda, ¿no? De decir, cielo santo, esto es una inundación. Eh, pero no fue esa realmente la motivación que tuve para pasar a la mentoría. Para pasar a la mentoría, el motivo real es que empecé una relación con una persona que, que realmente me atraía, eh, y lo que me di cuenta es lo que dices de la seducción antigua, que la seducción antigua termina una vez que ya tienes una cita con la chica, ¿no? Y que a partir de ahí, ¡hala! Apáñate. Eso es. Y claro, es que es esa segunda fase la realmente complicada. Porque si veía mi experiencia en cómo gestionaba esas cosas, pues digo, pues no, la verdad es que una tercera relación larga y fallida, pues la verdad es que no me lo pide el cuerpo. Es evidente que hay algo que no estoy haciendo bien, no en conocer a gente y en quedar, incluso pues en tener relaciones. Eso ya he visto que no es el problema. El problema es que una vez que ya entras en una relación, de alguna manera entras en una dinámica o te planteas una dinámica que no es óptima. Entonces lo que quería era evitar entrar en una dinámica como las que había tenido, y en ser capaz de generar y mantener atracción a largo plazo. Y eso realmente creo que es otro animal totalmente distinto. Tienes que, bueno, saber exactamente cuáles son los elementos que generan la atracción. Lo que también describes, que no se trata de aprender a conducir, sino aprender a saber cómo funciona el motor del coche, y entonces tratar de utilizarlo para seguir generando atracción a largo plazo. Y ese fue realmente el motivo por el que entré en la mentoría. Interesante lo que cuentas, porque como bien has dicho, quizá lo más complicado, por lo menos lo que requiere realmente más análisis desde mi punto de vista, o más conocimiento, o más pensar las cosas dos veces, yo estoy contigo, no es tanto el llenar tu agenda como el gestionar una relación. Especialmente cuando hay emociones involucradas o hay, bueno, pues una inversión por tu parte de algún tipo. Porque ahí es donde realmente se te empieza a nublar un poco el juicio, te deja un poco llevar por lo que a ti te gustaría que fueran las cosas, te deja un poco llevar por lo que tu entorno te dice que debes de ser, un poco también te deja llevar por lo que la chica te está demandando, y es, desde mi punto de vista, es quizá
la situación más compleja porque tienes que silenciar todo el ruido que viene de dentro tuyo, de fuera, de ella, y empezar a pensar ya no solamente con claridad, sino que tener como unas bases sobre las que piensas que tengan un fundamento, que en este caso para mí es el tema de la biología evolutiva o el por qué, digamos, cuál es nuestro libro de instrucciones, por qué el ser humano se comporta como se comporta o se atrae de lo que se atrae y demás, que me parece algo como tan fundamental, me parece que, que está ahí, o sea, me refiero, no es ninguna, no lo he descubierto yo, no es algo que yo traiga aquí el primero, es biología, está ahí, se han estudiado un montón de especies animales y una de ellas es el ser humano, y se han estudiado un montón de casuística y de comportamientos y se han buscado los porqués a muchas cosas, y en nuestra especie, por así decirlo, también. Sin embargo, es curiosísimo que nadie mire aquí. O bueno, poca gente, ¿no? Pero aquí es justamente lo que te va a dar esas herramientas para lo que comentas. Sí que me sale, sí que me surge la inquietud de te metes a la mentoría o decides entrar por esto, pero ya ocurrió algo, algún pequeño problema o detonante que te hiciera decir, uy, me veo que voy en la misma dirección que antes, quiero cambiar esa dirección. O simplemente es intuición, que escuchas esto y dices, vale, me voy sobre seguro y entro. Sí, ha sido más lo segundo. No es porque presintiera problemas o dificultades o que hubiera algún elemento que me hiciera mm, decidirme a tomar la decisión de buscar la mentoría, sino decir, mira, tal como lo haces, ya vemos cuál es tu registro de resultados, así que mejor haz algo distinto, date una ayuda y busca a ver cómo gestionar mejor, porque es evidente que no lo sabes hacer. Vale. ¿Y hay algo que te echa para atrás antes de entrar a la mentoría? Porque al final, claro, a diferencia de otra gente que entra al DTE, que quizá bueno, que quizá no, que el ticket es más bajo, la inversión en la mentoría es mayor. Entonces, no sé si hay algo que te hace dudar o replanteártelo, o no sé, cosas que se te pasen por la cabeza. Bueno, tardé bastante en entrar en la mentoría, quiero decir, tiempo medido en meses, ¿no? En lapso de meses, no muchos, pero algunos meses. Con eso quiero decir que tuve ocasión de ir escuchando los podcasts, ir iniciando la relación, ir viendo cómo iban los temas y dices, no, la idea que tenía muy clara es que era una relación que me interesaba, que quería tenerla y que no quería fastidiarla en la relación. Y digo, si esto sigo el consejo de siempre, sé tú mismo, sé que es la mejor receta para el desastre. Así que mejor no soy yo mismo, aprendo algo y trato de hacerlo diferente de cómo lo estaba haciendo hasta ahora. Vale. O sea que no hubo algo que te hiciera dudar. Si te insisto aquí es porque, bueno, curiosidad y por saber también pues lo que se siente desde el otro lado, que estás escuchando una serie de contenidos, que incluso en esos contenidos también tienes episodios con otra gente que ha pasado por aquí. Y bueno, pues saber un poco qué opinión te merece eso, si te hace pues si te salta alarma en algún sentido, porque bueno, como hoy en día está la cosa, bueno, está todo el tema online como está, como tan de moda, como tan, como si fuera una fuente de gente que parece que va a prometer una cosa y luego hacer otra. Saber un poco desde ese lado cómo se hace cómo es el dar el paso. Sí. Eh, hombre, la primera cuestión que te planteas, pero eso no fue realmente para entrar en la mentoría, sino simplemente para afectar todo el tema de la red pill como planteamiento. Dices, bueno, vale, yo ahora, o sea, estoy escuchando pues casos de personas con una cierta edad, con 20, 30, algunos podcasts con gente de 40, bueno, tienes alguno con personas un poco más mayores, pero dices, bueno, esto parece que es para un determinado rango de edad. Para personas que estamos muy notablemente fuera de ese rango de edad, ¿esto sigue valiendo o no?
Eso es un planteamiento general que te haces, pero no es en sí mismo para refrenarte de inscribirte en la mentoría o no, sino para refrenarte o no, de decir, bueno, es que el mensaje Red Pill también aplica a personas de 50, 60, 70 años y parece que la conclusión es de que sí sigue aplicando. Hombre, evidentemente hay modulaciones, no es exactamente lo mismo, pero con independencia de que haya modulaciones, el núcleo central del mensaje sí parece que es el mismo, vamos, que no Vale. tiene cambios. El tema de la edad era un tema que también quería comentar contigo, porque claro, justamente aparte de esto que nos has comentado, ¿cómo es después? No sé si a ti te ha pasado el tener la objeción de a la hora de hablar con chicas que sean o con mujeres que sean más jóvenes o no, cómo encajas luego el estar dentro de la mentoría y ver los contenidos con respecto a tu rango de edad, cómo ves incluso la sociedad actual, aunque esto es una pregunta que querría hacer para más adelante, pero ya que sale, ¿cómo ves tú la sociedad con tu visión que tienes de toda la experiencia que llevas, de todos los años que habrás visto muchísimas, pues bueno, digamos que habrás visto sociedades o la sociedad cómo ha ido cambiando bastante hasta el punto actual? Sí. Todo esto son inquietudes que tengo y que querría saber cuál es tu visión de todo esto. Bueno, no lo sé, la verdad es que uno también va cambiando con la sociedad y al final terminas yendo con la marea, ¿no? Eh, pero yo creo que en general lo que ocurre es que pierdes, o sea, pierdes el marco de la relación, no ya como individuo, sino como género, y entonces luego ya no sabes realmente dónde estás. No sabes cuáles son las expectativas, no sabes qué expectativas debes de tener. Entonces es otro problema general. Sí, hombre, que las cosas van cambiando y que vas viendo elementos que hace 20 años te sorprenderían y que nunca pensarías que fueran así y ahora pues las ves normales, pues sí, pero tú también has cambiado durante esos 20 años y tú no eres el mismo tú. No sé si decirlo, si lo explico correctamente. Vale, lo entiendo. Y con respecto al tema de salir o de interactuar o entablar relaciones con mujeres más jóvenes, que eso lo saco el tema simplemente porque, bueno, mucha gente me viene y manda un email, aparte de hacer la pregunta que has hecho tú antes o que has planteado de que es común, ¿no? De decir, vale, ¿esto me aplicará a mí también o es solo para gente de un determinado rango de edad? Otra de las cosas también es el verse incapaz de estar con mujeres más jóvenes porque, bueno, pues porque parece, bueno, la creencia general es que si tienes X edad, pues tienes que buscar mujeres de tu edad o superior, punto. Entonces, no sé en tu caso cómo has gestionado esa parte. Bueno, yo lo que creo es que la edad es determinante en las dos o tres primeras citas. O sea, lo que puede ser difícil, si contactas con una mujer 15, 20, 25 años más joven que tú, a lo mejor es el tener una primera cita. Pero una vez que tienes una primera cita, y tienes dos o tres, ya empiezas a formar parte del paisaje. O sea, ya no es ese el shock. Ahí lo que ocurre es que tú tienes que saber cuál es el valor que tienes, y proyectarlo correctamente de tal manera que la otra persona lo perciba. Y evidentemente tienes que cultivar tu valor. Entonces, cuando pasas ya de un determinado umbral de edad, o sea, cuando ya no vas a cumplir 50 años, ya no vas a volver a cumplir 60 años, ya no vas a volver a cumplir 65 años, tienes que ser mucho más exigente contigo. Tienes que machacarte en el gimnasio
mucho más que si tuvieras 20 años. Tienes que vigilar tu alimentación, tienes que em, ser consciente de cuál es tu nivel de líbido y hacer mm, medios, personalmente creo que deben ser naturales para, para poder estar a tono. En fin, tienes que ser muy exigente contigo mismo con respecto a tu valor. Y si en ese elemento lo llevas correctamente y lo proyectas correctamente, yo creo que al final la edad en sí misma no es un impedimento. Puede ser un impedimento si tú la consideras como una disculpa para decir, no, no, eso no lo puedo hacer porque yo a mi edad ya no puedo hacer eso. Entonces sí, claro que es un impedimento. Eh, pero el límite te lo pones tú, creo Vale. yo. Ujú. No, yo estoy de acuerdo con eso. Aunque obviamente mi opinión está más relacionada con haber podido contar con gente, tanto en mentoría como en el programa de TE, que supera un rango de edad o que, bueno, pues por ejemplo, en el programa de TE actual, a día que estoy grabando esto, pues probablemente haya dos, tres o cuatro personas que superan los 60 y tantos. Entonces, más luego el grueso normalmente suele estar entre los 38, 40 y tantos. Eso también me hace a mí ver, desde esta perspectiva y sin tener esos 60 años, que es cuestión más de la percepción que tú tengas y de, como tú bien has dicho, los límites que tú te pongas. Y otro apunte también importante que ha hecho de cómo te preocupes o te cuides de ese valor sólido que tienes que tener más ojo que en otros momentos de tu vida, que otra cosa. O sea, al final veo que depende de eso, porque me llegan perfiles de gente de distinto rango de edad, de distinto rango físico, de distinto rango económico. Y te das cuenta de que el único factor común denominador a todos los que están consiguiendo buenos resultados o están consiguiendo un tipo de relaciones que son los que ellos quieren, sin que tenga que ser esto una locura, es justamente la percepción que tienen de ellos mismos, el autoconcepto que tienen de ellos mismos, la mentalidad que tienen con respecto a las relaciones, la actitud, el comportamiento, el cómo marcan los límites, pero nunca es el común denominador que solo los que estén físicamente así son los que están consiguiendo resultados, o solo los que tengan una estatura determinada, o solo los que tengan un estatus socioeconómico. No, entonces, claro, eso también a mí me refuerza un montón esa idea y me parece, y muchas veces digo, joder, es una pena que el resto de personas que puedan estar escuchando esto, que estén en un rango de edad X o que se estén autolimitando de esa forma, no puedan verlo desde esta perspectiva, porque obviamente van a pensar que yo qué voy a decir. Pues yo os diré que nada importa y que lo único que importa es lo que estamos hablando aquí. Pero es como, joder, vale, me gustaría que lo vierais desde mi lado, desde el lado de que puedas conocer decenas y decenas y decenas de casos de personas diferentes con todo tipo de atributos distintos y que acabes dándote cuenta de cómo el común denominador es justamente ese pequeño rango de cosas. Obviamente los otros son también factores importantes, pero bueno, a mí eso es como otra de las cosas, como decía antes, que también me hace, como que me fascina mucho este tema y me parece como, joder, ¿cómo podríamos transmitirle el mensaje a la gente que está escuchando esto de que realmente no es lo relevante? Si me permites, Dani, creo que la diferencia está entre lo que en otro momento tú llamas de ser causa o de ser efecto. O Ujú. sea, el tener una forma física razonable, el tener una forma de expresarte y de esto razonable también, de cuidar tu imagen, etcétera, es el motivo por el que atraes a las mujeres o, o sea, ¿es la causa o es el efecto? Entonces, yo creo que, aunque evoluciones un poco en círculos en ese asunto, si eres una persona que no, no quieres empezar o te da miedo a ser atractivo, porque, bueno, pues fíjate, es que ahora que ir al gimnasio, qué pesadez, y luego pues tener que buscar el vestuario y tener que preocuparme de si me he echado colonia o no me he echado colonia y cosas de esas, la verdad es que, claro, te exige ser muy consciente de ti mismo, ¿no?
Entonces, si no eres consciente de ti mismo, no vas a atraer mujeres y viceversa. Pero también lo recíproco ocurre, que si cambias de chip, entonces sí puedes hacerlo. Dicho sea de paso, la preselección es crucial en mantener la atracción. O sea, el que tú, y no tanto ya por la persona con la que estás, sino por ti mismo, porque dices, no, yo es que quiero seguir resultando, no voy a decir atractivo, pero por lo menos simpático, o sea, una persona con la que quieras, eh, con la que no te importe entablar una relación, aunque, vamos, una conversación, aunque no vaya a ir más allá, ¿no? Ujú. Eh, pero si lo miras hacia arriba y dices: "Guau, qué pesadez", tal, es que claro, así con esa mentalidad no puedes, es imposible que atraigas a nadie. Si no te atraes a ti mismo, ¿cómo vas a atraer a alguien, no? Entonces, Sí, yo creo que esa es la clave, el pensar, no en pensar que porque vayas al gimnasio, o porque seas de una determinada forma de ser, o porque tengas un una cifra en tu cuenta bancaria, te van a venir las chicas. Yo creo que es al revés, o sea, que tú quieres generar eso, utilizas tus activos y tu valor para conseguirlo, pero los movilizas porque quieres movilizarlos, no al revés. Si los tienes y no los quieres movilizar, no te sirven para nada. sí. No sé si me he explicado. Sí, estoy 100% de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso. Al final, creo que todos tenemos casos conocidos, gente que puede estar escuchando, que pueda llegar a escuchar esto, conoce gente en su entorno que tiene ciertos atributos y no tiene el tipo de relación y al final te acabas dando cuenta tú solo de lo que decimos. No es tanto el tener esa cifra o el tener ese físico o ese rango de edad, sino con qué actitud, qué autoconcepto, cómo de atractivo eres para ti mismo y demás. Moviéndonos ahora al tema de los resultados, ¿cómo ha sido tu paso por la mentoría en cuanto a los resultados que hayas obtenido, que hayas conseguido? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo era tu vida antes en cuanto al tema de que hayas encontrado las soluciones a los problemas que tenías y demás? Bueno, esto, como dicen los americanos, es un work in progress. O sea, nunca puedes decir que ya has terminado lo Ujú. que, lo que estabas haciendo. Eso es una labor de todos los días, y, y además sabiendo que la mitad de las veces vas a meter la pata, vas a enfocarlo mal, no te vas a dar cuenta y luego cuando lo piensas más tarde dices, uy, ¿cómo me he tragado esto? Y cosas de esas. Em, ¿Cómo era mi tema antes? Bueno, pues mi tema antes ya lo he explicado, o sea, haber terminado, pues, muy mal. Ujú. Eh, ¿Cómo es mi situación ahora? Pues mi situación ahora es que estoy con una mujer fantástica, en una relación que me va muy bien, en la que quiero seguir avanzando, en la que ella también quiere seguir avanzando, y que estamos poniendo los dos de nuestra parte, y yo además pues estoy procurando tener en cuenta todos los elementos que, bueno, pues hemos ido viendo en la mentoría para hacerlo de manera correcta, seguir generando atracción y todo ese tipo de temas. Entonces, claro, te das cuenta que no es un producto acabado, o sea, siempre estás en ello y siempre hay cosas, fallos que te das cuenta y cosas de estas. Pero lo importante, y eso lo comentábamos antes fuera de cámara, es que eres consciente de que necesitas seguir reflexionando sobre esto todos los días, porque si no lo haces, al final te dejas llevar y la corriente te arrastra. Y la corriente es muy fuerte. Entonces tienes que ser consciente del asunto. No implica que tengas que hacer nada dramático, sino simplemente bueno, pues el darte cuenta, el saber qué es lo que quieres, qué tipo de relación quieres, y, digamos, ir con ese espíritu, tratar de generar seguridad, de tratar de generar liderazgo,
tratar de generar amor, deseo, y bueno, pues, claro, es un conjunto de cuestiones. eh, no hay una receta única, ¿no? Según vas viendo que va evolucionando la relación y contando con que la mitad de las veces, por lo menos, la vas a pifiar, ¿no? Vas a, Ujú. vas a equivocarte, no vas a hacerlo bien, pero luego pues corriges en otra cosa, no sé. Vale, entiendo. A nivel de... has dicho una cosa que para mí es importante, que es lo de tomar conciencia de que cada día tienes que estar como pendiente. No sé si nos quieres profundizar un poco más en cómo lo has vivido tú desde ese lado y sobre todo también si hay algún cambio significativo que tú hayas notado en cuanto a la relación con esta chica o en cuanto a la relación contigo mismo. Sí, cuando digo que tienes que estar pendiente, es algo que yo al principio, cuando empecé a escuchar tus podcasts, me dio la sensación de que lo que se trataba era de aprender media docena de trucos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora de lo que se trata, pues para contestar un WhatsApp, pues hay que decir esto de esta manera y que no tenga más de 2 líneas y que no sé qué. Y luego, pues para hablar con otra persona, pues este otro truco y así sucesivamente. Ujú, Em, pero luego después te das cuenta de que esto no se trata de trucos. O sea, el problema no es aprenderte media docena de recetas. Eso es, a fin de cuentas, bueno, pues te puede venir bien en algún momento, pero esa no es la cuestión, por lo menos para lo que yo estoy tratando de conseguir. La cuestión es que realmente tienes que cambiar quién eres tú, tienes que cambiar tu personalidad, tu forma de ver la vida. Eh, Eso no son trucos, eso es que la manera en la que pensabas la reemplazas por otra. Y eso es un proceso muy duro, en el que tienes que abandonar una serie de creencias y de presupuestos y de hipótesis y reemplazarlo por otros. Y cuando de repente no miras, te das cuenta de que vuelves a la casilla de salida o casi, ¿no? ujú. Otra vez la corriente te vuelva a llevar al sitio en el que estabas y tienes otra vez que decir, no, no, tengo que reposicionarme, esto no es así, tengo que acordarme que estoy cambiando, o sea, es la metáfora de la red pill es realmente muy, muy fuerte, em, porque se trata de eso, o sea, es darte cuenta de que necesitas un cambio de mentalidad, no es aprenderte media docena de cosas que más o menos puedan funcionar. No se trata de eso. Y entonces, bueno, eso es realmente lo que yo encuentro que es la clave del programa. Y hasta que no lo entiendes, eh, bueno, pues puedes tener algún elemento que te ayude, algún éxito, tal, pero no has conseguido entender de lo que va. Estoy muy de acuerdo, porque no va de un parche encima de, ¿sabes? No es como tengo el pantalón roto y le pongo un parche y ya, sino va de lo que tú dices, va de cambiar el pantalón prácticamente, de cambiar la forma. Yo, para mí, lo que más importante veo y cuando comento con gente que esté en mentoría o en algún programa, lo que veo más importante y lo que más dice de una persona es cuál es la visión, la perspectiva, la forma en la que tú miras una relación. Cuando tú ves una relación, cuando tú ves o miras a una mujer, todo lo que envuelve a eso, tu perspectiva, tu forma de vivir o de experimentar eso, es lo que determina si vas a tener más o menos éxito en una relación, teniendo en cuenta obviamente que es multifactorial. Ujú. Pero entonces pasa irremediablemente por lo que tú estás comentando, y es cambiar completamente la forma que tienes de ver, de pensar, de experimentar o de comprender cómo son ciertos conceptos o ciertas cosas, ciertas dinámicas en una relación. No sé si en el proceso
de mentoría contigo, ¿hay algo específicamente que te haya hecho como un gran clic o una gran realización o algo que tú hayas notado que sea un gran cambio que nos puedas compartir, por ejemplo? Sí, bueno, recuerdo que durante la mentoría, te dije que en algún momento tuve la sensación de estar leyendo las líneas de código. O sea, sí, porque en algún momento en la relación, pues que te, co- te comenta tu chica, pues te hace un comentario y como ya lo has visto, casos similares en podcast o en discutiendo la mentoría, etcétera, dices, uy, esto ya me suena. Entonces realmente te das cuenta de que estás leyendo el código. Ujú. Y cuando ves que estás leyendo el código, dices, buf, eh, claro, tiene todo el sentido. Claro. Y sí, yo creo que ese momento sí puedes llegar a visualizarlo. Ujú. En cuanto a terceras personas, ¿has tenido comentarios que te hayan hecho sobre que hayan visto cambios en ti o cambios en la forma de gestionar este tipo de cosas? Bueno, en concreto a la gestión de las relaciones de pareja, excepto por la persona que te había comentado que me había introducido a tus podcasts, que es una persona con la que seguimos hablando los dos un poco de nuestras experiencias, reforzándonos uno a otro Ujú. en cómo vamos viviendo las relaciones. Eh, no es un tema que haya comentado con terceros, pero lo que sí les resulta evidente a los terceros es que de alguna manera tu comportamiento es distinto. Hay un algo que eres diferente. Y sí, sí, eso sí he oído comentarios, pues, en diversos círculos, ¿no? Pues, en el familiar, o la oficina, la universidad, amigos, tal, que que de repente dicen: "No sé, estás como que te cortas menos", ¿no? Como más, eh no como más lanzado, pero sí como, bueno, como que conversas como dándole menos importancia a las cosas y como riéndote más, no sé. O sea, a lo mejor, pues eso, que perciben que no, que te das menos importancia a ti mismo, ¿no? De que no te importa a lo mejor el hacer el ridículo Mm. o decir alguna tontería o lo que sea, ¿no? Entonces eso sí lo he notado y vamos, y me lo han dicho varias personas. Es curioso porque justo es clave y al final si te lo empiezan a notar, aunque no sepan verbalizarlo, desde fuera es que hay de verdad grandes cambios, sobre todo desde dentro. Antes de hacerte la pregunta final, un tema que querría sacar, unos dos temas que querría sacar. Uno de ellos es, vale, si tuvieras que verte en una situación similar a la que ya te has visto dos veces en estas otras dos relaciones que has tenido que han sido, bueno, pues que hayan terminado mal, con las herramientas que tienes ahora, si te has visualizado allí o si no, si te visualizas ahí, ¿cómo te ves? O sea, me refiero, ¿te notarías como que harías, obviamente harías cosas distintas, pero ¿cuál sería la sensación de más seguridad o menos seguridad, de más sentirte en control o menos? Sí, yo creo que las hubiera llevado de forma totalmente distinta y los resultados hubieran sido totalmente distintos. Y a lo mejor el resultado hubiera sido haber terminado la relación mucho antes. No lo sé, pero desde luego no hubiera ido como hasta ahora. Vale. O sea, como ha ocurrido en la realidad. No lo sé, yo creo que a lo mejor con una relación no hubiera tenido solución y hubiera terminado mucho antes, y con otra relación a lo mejor hubiera ido diferente y bueno, pues no sé cómo hubiera ido. Claro, pero me refiero si con la relación actual te viera en una situación así, ¿cómo crees que sería tu reacción? Bueno, precisamente es
de lo que va todo este juego, ¿no? El evitar el verte en una situación así. Ujú. Y si te ves en una situación así, pues volver allá a registrarme para otra mentoría, a ver qué es lo que estoy haciendo mal. No, porque está claro que hay una cuestión de mentalidad y la tienes que aplicar correctamente. Y si si no funciona, es que no la estás aplicando correctamente. O sea, eso yo lo tengo ya muy claro. O sea, em, si los temas no funcionan, no es porque el manual de instrucciones esté mal, es porque estás aplicando mal el manual de instrucciones. Como dice una persona de mi equipo, dice, lo que falla son las personas, no el método, ¿no? Sí, más o menos. ¿Qué resistencia has tenido a la hora de aplicar este tipo de cosas? ¿Resistencia por mi parte o por parte de Por mi tu pareja? parte, por tu parte. Resistencia a la hora de tener que, bueno, pues, esta parte, me gusta siempre tocar esta parte porque es como aterrizar un poco todos los cambios o los resultados o las cosas que hemos estado comentando, aterrizarla a, vale, sí, no llegas y ves a el santo. Hay un proceso y hay ciertas dificultades que afrontas. ¿Cuáles han sido para ti las más relevantes? Yo creo que tal vez una de las más importantes es que todos tenemos unas expectativas sobre nosotros mismos. Ujú, Pero claro, al cambiar tu forma de ver todo el conjunto de la relación, de repente te comportas de manera distinta y entonces que de alguna manera entras en cortocircuito con la expectativa que tú tienes de ti mismo. ujú, Y entonces tienes que decir, no, no, es que esa expectativa es errónea, tengo que desecharla y reemplazarla. Em, pero claro, te hace un ruido importante. Dices, no, porque es que un caballero debería hacer no sé qué, no es que un hombre de verdad hace no sé cuánto. ¿Cómo los llamas tú? El caballero blanco, ¿no? claro. ¿Cuál es la frase que? Sí, 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 es caballero blanco lo que decimos. Sí, entonces, si esa es tu expectativa, pues de repente dices, pero ¿cómo? No estás siendo el caballero blanco, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, sí, y eso te genera una resistencia em, que muchas veces no te das cuenta. O sea, dices, ¿cuál es pero ¿por qué estoy incómodo? Claro, estás incómodo porque estás haciendo cosas que no encajan con las expectativas que tienes ahí en tu subconsciente, en tu preconsciente, en tu inconsciente o en el inconsciente que eres, Ujú. ¿no? Claro, sí, al final, como empieza a hacer cambios, es que es como cualquier sistema, empieza a cambiar cosas, empieza a cambiar parámetros y bueno, pues te hace tener que estar más pendiente de todo aquello que vas a generar ahora con esos cambios que no estás acostumbrado a generar, ¿no? Claro, Bien, pues para terminar, la pregunta final. El mensaje que le darías a tu yo de hace unos meses o unos años, el de antes de descubrir el podcast, si estuviera escuchando esto, ¿cuál sería ese mensaje que crees que pues bueno, pues una persona en esa situación debería escuchar? sí. Pues mira, es un tema que como ya me sospechaba que me lo ibas a hacer, he procurado reflexionarlo. Y me daría un mensaje con tres puntos. El primer punto es que el estúpido no es el que hace cosas estúpidas. El estúpido es el que hace siempre lo mismo y espera obtener resultados distintos cada vez. Bien. Eso no pasa. Si haces las mismas acciones, es estúpido esperar resultados distintos. Entonces, mm, si ves que las cosas no van, cambia algo. Ese sería el primer mensaje. El segundo sería que estamos acostumbrados, o por lo menos yo estoy acostumbrado, Ujú, a que lo que se puede, a lo que es sujeto de aprendizaje,
pues son las materias fuertes, ¿no? O sea, pues las matemáticas, la física, la economía, mm, pero, pero las cosas de comportamiento, de autoayuda, de no sé qué, dices, pero eso realmente se puede aprender, o eso es más un arte que te visita la musa y entonces pues ya milagrosamente, pues eso, eres un natural o milagrosamente sabes pintar o milagrosamente se te dan bien el combinar colores en moda. Ujú, Pues bueno, pues esas cosas también se pueden aprender. Y en concreto, la seducción, el comportamiento, etcétera, es susceptible de aprendizaje. Yo creo que eso es algo que mm, a lo mejor ahora con tantos vídeos de autoayuda, de temas psicológicos y tal, empieza a ser más fácil o más perceptible para mucha gente, pero por lo menos para gente de mi generación, digamos, esas eran materias que o nacías con ellas o no las tenías. Esas cosas no se aprendían. Pero ¿cómo vas a enseñar a alguien a ser un hombre? Pues ya aprende, ya le claro. tiene que salir de dentro, ¿no? Dices, no, Ujú, mira, estas cosas también se aprenden. Entonces, el darte cuenta que cosas como la seducción puede ser sujeto de materia de aprendizaje y materia de estudio, es algo que por lo menos para personas de un determinado rango de edad como es el mío, te tienes que dar cuenta. ujú. Y luego el tercer lugar, el tercer punto, y que lo había avanzado un poco, es que de lo que se trata no es de aprender una técnica aquí, un cierre allá, una apertura de esta otra manera. De lo que se trata es de cambiar tu forma de pensar. Se trata de cambiar tu personalidad y tienes que estar dispuesto a ello. Y solamente cuando de repente empiezas a cambiar tu personalidad, no digo que ya la hayas cambiado, digo que te das cuenta de que la tienes que cambiar y empiezas a hacerlo, entonces ya empiezas a comprender todo lo demás que viene con el asunto. No es una cuestión de truquitos, de técnicas o de lo que sea, es una cuestión realmente de que te tienes que convertir en otra persona. Me parece fantástico las tres claves que apunta. De hecho, me quedo con la gana de comentar sobre la segunda, cuando dices que, claro, para gente de tu generación, cierto tipo de habilidades más blandas, vamos a llamarlo así, parece como que o lo sabías o no, o como hablaban, bueno, aprender a ser un hombre, pues bueno, pues, ¿qué vamos a enseñar? ¿Crees que tiene que ver con que antes la sociedad estaba configurada de una forma donde realmente no necesitabas que te lo enseñaran porque lo ibas a aprender sí o sí por cómo estaba configurada la sociedad? ¿O que no tiene nada que ver esto? Ya te pregunto con la visión de alguien que digamos que parte de esa generación que decíamos. Sí, pues la verdad es que no sé muy bien qué responderte. Yo creo que tiene más que ver con que, eh, digamos que esas materias, entre comillas, blandas, no, realmente no recibían la atención de las personas de verdad, ¿no? Bueno, pues eso, hombre, si uno pues se tiene que dedicar a cosas de relevancia. ¿Qué vas a estudiar? Matemáticas, muy bien, estupendo. ¿Qué vas a estudiar? Química, genial. Eh, ¿Qué vas a estudiar? Pues moda. Pero eso, no sé, esa percepción a lo mejor hace 50 años estaba muy extendida y se pensaba que el dedicarte a la moda era como, mira, es que el chico no da para más. Y Ujú. dices, pero claro, lo piensas ahora y dices, pero ¿qué estás diciendo, no? Pero yo creo que existía un poco esa percepción. Y, a lo mejor, por eso digo que a las personas de las generaciones más contemporáneas, pues no sé, la X, la Y, la W, la J, no sé, algunas de estas pues ya vienen con ese chip de fábrica de que no hay materias duras y blandas, sino que hay materias más relevantes o menos relevantes
lo que me interesa, pero para personas que venimos con otra, vamos, que somos más analógicos que digitales, un poco esa distinción sí se hacía. Y además no te la enseñaba nadie en ningún sitio, era una cosa que de alguna manera la percibías en el aire. Claro. No es que digas, no, mira, es que aquí en la página 7 te dice eso, no, nadie iba a escribir una cosa así. Pero era un poco el corolario de todo el sistema educativo. Educativo de valores, no estoy hablando de la escuela como tal, estoy hablando de lo que era en general la educación de la persona. Sí, estoy de acuerdo en esa parte. Al final se respiraba, como tú dices, lo del aire, se respiraba ahí ese tema. Ujú. Pues, bueno, no sé si quiere aportar algo más. Pues no, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de compartir mi experiencia y si a alguien le ayuda en algún momento, pues genial. Genial, pues muchísimas gracias por compartir este rato conmigo. Un abrazo. Otro para ti. Hasta. Bien, espero que esta conversación te haya abierto los ojos, te haya dado un punto de vista bastante distinto al que venimos acostumbrados a tener por aquí. Y antes de pasar a las reflexiones, te recuerdo dos cosas. La primera, que hemos abierto unas poquísimas plazas para la mentoría durante muy pocos días. Si estás interesado y quieres más información, debajo de este podcast te deja un enlace para unirte gratis a la comunidad de email. Y por ahí te informaremos. Por otro lado, está muy cerca y falta muy poco para que suelte algo en lo que llevo meses trabajando. Como te decía al principio, esto parece un parto. Si te interesa y no te lo quieres perder, y ya te digo yo que te va a interesar, debajo de este podcast tienes también un enlace, bueno, el mismo, para unirte a esta comunidad de email que es gratis y soltaré por ahí la bomba. Dicho esto, vamos a pasar a las tres reflexiones. La primera que podemos sacar de esta charla es que si alguna vez has pensado que cuanto más das, peor te va en una relación, debes de entender que el problema no es tanto lo que das, sino desde dónde estás dando. Este es uno de los mayores engaños que arrastramos los hombres cuando estamos dentro de una relación. Y es que crees que si das más, va a funcionar mejor. Y bajo esta lógica, empiezas a dar más atención, más soporte, más sacrificio, más aguante. Y lo trágico de todo esto es que suele pasar justo lo contrario a lo que pensaba. Y es que cuanto más das, más se apaga esa relación. Cuanto más cedes, menos te acaban valorando. Y cuanto más te esfuerzas por hacerla feliz, más distante se está volviendo ella contigo. Esto fue exactamente lo que vivió este alumno en cada uno de sus dos matrimonios fallidos, grosso modo. Matrimonios que en su conjunto suman 40 años. 40 años de relaciones, de construir un proyecto común y de darlo todo. Y como tantos otros hombres que son implicados, generosos y entregados a la máxima potencia, como tantos otros hombres que actúan de esta forma, desde la mejor, por supuesto, de las intenciones, terminó perdiendo su marco, su poder y su atractivo. Obviamente esto es algo multifactorial, sobre todo cuando consideramos la naturaleza de una relación tan larga, con tantos factores que hay dentro. Pero un gran culpable de todo el derrumbe precisamente es el querer sostenerlo todo, el querer entregar siempre lo mejor y muchas veces sin nada a cambio. Uno de estos clics a este compañero le llegó cuando entendió justamente que el problema no es tanto el hecho de que estés dando, porque al final una relación también va de dar, sino que el problema es desde dónde estás dando. Si das desde la necesidad, desde el miedo a perderla, desde el deseo de que te quiera más por lo bueno que eres, o si estás dando desde un marco sólido donde tú te eliges primero. Porque este es el gran veneno de muchos hombres hoy día. No se eligen ellos primero, se entregan a lo primero que pasa. Se acaban anulando como hombres a la primera de cambio y luego se preguntan por qué ella ya no les mira igual. Pero cuando cambias el desde dónde haces esto, las cosas empiezan a cambiar. Especialmente cuando dejas de dar para agradar y empiezas a actuar desde la elección. Y sobre todo cuando ya no necesitas aprobación y dejas de jugar al caballero blanco que intenta, cada dos por tres, salvar a la damisela de la relación. O mejor dicho, salvar la relación. Porque es justo en este momento que empiezas a comportarte como un hombre con marco, con límites y con dirección. Y es justo esta una de las pocas cosas que más activa la atracción en esa relación. A día de hoy yo lo veo continuamente en hombres divorciados que llevan años pensando que lo que les falló fue no esforzarse más. O en hombres solteros que están convencidos de que si se entregan más a la chica, ella les va a tener más en cuenta. Incluso en hombres casados o en una relación que siguen a rajatabla el mantra de mujer feliz, vida feliz. Sin embargo, no funciona así. Ni el amor ni el deseo se negocian a base de sacrificio. La atracción no se mantiene a base de aguantarlo todo y desde luego la relación no mejora porque tú te anules un poco más. Con lo cual pasamos a la segunda reflexión que podemos extraer de esta charla con el compañero.
La segunda reflexión es que muchas veces lo complicado no es tanto tener relaciones esporádicas, sino saber mantenerlas sin caer en dinámicas pasadas. Muchos hombres llegan a los 60 o 60 y pico con miles de historias, y otros, como el compañero de este episodio, llegan con 2 grandes historias que duraron décadas. En su caso, 2 matrimonios, 2 proyectos de vida que empiezas con ilusión, donde hay 40 años invertidos en total cuando suma ambas relaciones, ambos matrimonios, y al final son 40 años donde estás repitiendo el mismo patrón una y otra vez sin saberlo. No lo sabes porque no es intuitivo y porque nadie te lo contó. Las relaciones son, muy probablemente, la inversión con más riesgo y menos retorno de media en la que todos los hombres acabamos entrando de alguna u otra manera. Y lo más duro es que cuando estás dentro, incluso cuando estás en tu segundo matrimonio, crees que lo estás haciendo bien. Y que en todo caso el problema lo tiene ella, como también comentaba con el compañero en la charla de antes. Y ojo, no digo que ellas sean intocables y nunca tengan nada que ver. Digo que el primer paso para tener control sobre nuestras vidas pasa por asumir responsabilidades. Y ganamos mucho más pensando en qué podemos hacer nosotros y qué está dentro de nuestro control, que pensando en qué podría o debería hacer la otra persona que al final no controlamos para nada. En cualquier caso, cuando estás dentro siempre piensas que el problema es ajeno a ti. Hasta que un día, en cada matrimonio, la historia explotó, en el caso este, ¿no? Y en ambos casos siempre acaba uno con la misma pregunta y es ¿cómo he llegado hasta aquí? Y hay una cosa que está clara, y es que o mejor dicho, cuando llevas décadas haciendo lo mismo y la forma de estar en pareja ha sido siempre la misma, no basta con que empieces desde cero otra vez. Porque aunque cambies de mujer, si no cambias de mentalidad, el patrón y tu forma de actuar te persigue y estás condenado a vivir una repetición continua. Y lo único que cambia es el nombre. En lugar de ser fulanita es menganita, pero la historia es calcada. Y eso es justo lo que te encuentras cuando vuelves al mercado después de una situación de esta. En el caso del compañero de este episodio, su dificultad no era iniciar las relaciones o tener interacciones. Él tenía citas, conectaba con las mujeres, tenía resultados y hasta llegaba momentos donde, como él mismo dice, era difícil gestionar su agenda. Sin embargo, en el momento en el que una chica le cuadraba más de la cuenta es cuando, sin darse cuenta, empezaban a aflorar las mismas dinámicas de siempre. Y es justo en ese momento, cuando te llega una mujer que te encaja, que si prestas atención, va a notar cómo vuelve la sobreinversión emocional, vuelve el miedo a perder y vuelve el hacerte más pequeñito a su lado. Por eso, para muchos hombres el problema no es tanto ligar, sino saber mantenerse como hombre y construir una relación en tus términos. Una relación que podrá durar más o menos, porque al final la duración siempre es cosa de dos. Pero una relación en la que como mínimo salgas igual que estabas antes o mejor. En lugar de salir frustrado, sintiéndote inferior y con una falta de amor propio enorme que te va a llevar meses o a veces años recuperar porque lo dejaste todo en esa relación. La mayoría de los hombres no saben cómo establecer un marco, cómo coger las riendas de la relación, especialmente cuando todo empieza a ir bien. No saben cómo ir avanzando en la relación sin volverse necesitados y no saben cómo evitarlo y vuelven a caer otra vez en el rol del salvador. Muchos hombres que salen de relaciones largas vuelven al mercado pensando que solo necesitan reactivarse, pero no. Lo que tú necesitas no es reactivarte si sales de una relación larga. Lo que necesitas normalmente es reconstruirte, reestructurarte. Porque si no haces un corte real con tu pasado y con esa identidad tuya que está jodiéndote en la mayoría de tus relaciones, los patrones van a seguir ahí y volverán cada vez que una mujer que te gusta de verdad aparezca. Por eso no basta solo con tener voluntad o con tener una segunda oportunidad. Ni tampoco basta con cruzar los dedos porque con otra mujer la cosa será distinta. Porque si tú sigues siendo el mismo, tu marco será el mismo, tus creencias sobre cómo funciona el deseo y la naturaleza femenina serán las mismas, y poco importa a quién elijas porque el orden de los factores no altera el producto. Este alumno tuvo que llegar a los 60 y pasar 40 años, bueno, superar los 60 y pasar 40 años invertidos en 2 matrimonios para ver esto y para cambiarlo. La parte importante aquí, desde mi punto de vista, son 2. La primera es que nunca es tarde. Nunca. La segunda es que no se trata de conseguir una nueva relación, sino de construir una nueva identidad. Una atractiva y masculina de verdad. Con esto pasamos a la tercera y última reflexión, que es mi favorita, que podemos extraer de este episodio que para mí es bastante especial. La tercera reflexión es que esto no va de aprender trucos como bien comenta el compañero, sino que esto va de convertirte en otro hombre. Viene de la mano con lo que he cerrado la segunda reflexión. Mira, después de trabajar con centenares de hombres en los últimos 5 años, me doy cuenta de que el momento más complicado en cualquier ruptura de la vida de un hombre
no es el momento en el que la chica se va. Ni siquiera cuando ves sus fotos con otro hombre o cuando te das cuenta de que lleva años siendo ignorado emocionalmente en tu propia casa, no. El momento más complicado y más difícil de solventar para un hombre cuando ha tenido una ruptura es cuando no tienes más remedio que cambiar y llega un punto donde vives como una especie de disociación que te hace dudar de hasta quién eres. Porque cambiar de mujer puede ser sencillo. Cambiar de ropa, de ciudad, de círculo social, pues tampoco tiene mucha dificultad. Pero cambiar de identidad, cambiar la persona que durante los últimos años en tu relación creías que eras, romper tu narrativa interna, mirarte al espejo y no reconocerte, eso es otra cosa y es mucho más heavy. Y por suerte o por desgracia, el cambio profundo y el verdadero resultado después de una ruptura está justo al otro lado de esto. Muchos hombres que salen de una relación y entran en alguna formación conmigo me acaban contando algo en las líneas de este tipo. Me acaban diciendo, Dani, me siento fuera de lugar. El otro día estaba en una discoteca, eran las 2 de la mañana, sonaba Bad Bunny de fondo, veía a toda la gente pasándoselo bien, gritando, saltando, bailando, y yo me sentía abstraído del lugar, como un extraño. No podía parar de pensar en que hace un par de meses estaba en el sofá, con mi pijama, viendo dibujos animados con mi hijo. Eso, literalmente es, desde mi punto de vista, la parte más dura de una ruptura. Porque no solo estás saliendo de tu zona de confort, sino que estás dinamitando la identidad que has construido durante años en esa relación. Todo lo que dabas por cierto, todo lo que creías que te hacía valioso, todo lo que pensabas que debía ser un hombre. Todo, absolutamente todo se tambalea. Y eso te genera una especie de disociación que te hace sentir como si no fueras tú, como si estuvieras viviendo la vida de otro o como si estuvieras teniendo una especie de trastorno de la personalidad. Pero encima esto no es lo peor. Porque luego la sociedad no ayuda, porque te va a hacer sentir todavía peor. Te van a pintar como un fracasado o como un inmaduro apenas intentes salir de ese círculo. Tu entorno tampoco lo entiende y su forma de ayudarte es llevándote al lugar donde justo has estado toda tu vida. Y tus amigos te dicen que ya encontrarás a otra, que sí, que ya llegará otra, pero no hacen absolutamente nada mientras tanto porque al final, para que esa otra aparezca, necesita hablar con otra. Y ellos hablan normalmente con 0 mujeres nuevas en su día a día. Y por supuesto, muchas mujeres te van a seguir exigiendo que seas el mismo hombre sacrificable de siempre. En conclusión, absolutamente todo te grita que no cambie. Y lo único que te sacará de ahí es que dentro de ti tenga algo más fuerte que te dice, no tengo otra alternativa. Porque sabes en el fondo que seguir igual es inviable. Y ese es el momento cumbre más jodido de una ruptura, porque no sabes lo que viene y solo sabes que lo anterior no te sirvió. Y durante un tiempo tienes que hacer una especie de salto de fe y lanzarte al vacío. Por eso esta reflexión es tan importante, porque esto no va de técnicas, ni de frases, ni de saber qué decirle en WhatsApp. Esto va de convertirte en un nuevo hombre y eso es muy, muy duro. Porque convertirte en un hombre con claridad, con estándares, con límites y con opciones tiene un coste muy elevado. Y no es para nada cómodo. Te va a hacer sentir perdido, va a haber momentos donde te vas a sentir desubicado y por supuesto te vas a sentir raro. Te va a hacer cuestionarte si estás yendo por el buen camino o qué estás haciendo con tu vida. Y lo único que te puede consolar es que esa incomodidad es señal de que por fin estás saliendo del molde. Por fin estás dejando de ser tú mismo, porque seguir siendo tú mismo cuando tú mismo te has llevado a la betaización, a la ruptura y al vacío, no es valentía. Por tanto, recuerda esto. Convertirte en otro hombre no es traicionar tu esencia. Y sí, al principio dolerá mucho, pero después, por primera vez en años, respira. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, tanto la charla con el compañero como estas 3 reflexiones. Para mí la última es la más potente. Te recuerdo 2 cosas que te dije al principio. Hemos abierto unas poquísimas plazas para la mentoría durante unos días. Si estás interesado y quieres más información, debajo tienes un link para unirte gratis a la comunidad de email. Puede ser que llegues tarde y las plazas ya estén cerradas, pero por si acaso te dejo el link ahí. Y por otro lado, está muy cerca y falta poco para que suelte una novedad en la que llevo mucho tiempo, meses, trabajando. Va a ser en la comunidad de email y si no te la quieres perder, mi recomendación es que hagas clic y te apuntes gratis a la comunidad desde el link de debajo de este podcast. Ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.